Hola a todos, bienvenidos al 34º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo el mecanismo de llamadas a funciones, es decir, cómo hace Python para invocar funciones a lo largo de nuestro programa. Para eso vamos a ver primero lo que se denomina la pila de llamadas a función. La pila de llamadas a función se ve algo parecido a esto. Tenemos en la parte inferior un bloque que es nuestro programa principal. Y lo que hace Python cuando llama a la función 1, que es la primera función con la que se encuentra a lo largo de la ejecución, es apilarla arriba del programa principal. Y luego, imagínense que dentro de la función 1 se llama a una función 2, entonces esta se apila arriba de la función 2. Y ahora imagínense que tenemos una función 3, la cual se invoca dentro de la función 2, y esta se va a apilar justo después de la función 2. Una vez que finaliza la ejecución de la función 3, esta se va a desapilar y lo que va a pasar es que se va a volver justo después de la línea donde se invocó la función 3 dentro de la función 2, va a continuar nuestro programa. Entonces, ¿cómo funciona la pila de llamadas a función? Tenemos nuestro balde, podríamos decir, donde vamos a ir apilando nuestros bloques de programa. Y por ejemplo vamos a tener un programa principal que va a constar de un buscamina. Tenemos el programa principal ya apilado dentro de nuestro balde. Y dentro de nuestro programa principal se va a llamar a una función que se llama distribuir bombas, a la cual se le pasa un parámetro, cantidad de bombas, y lo que va a hacer esta función es distribuir las bombas a lo largo de toda nuestra matriz. Entonces, la función distribuir bombas se va a apilar arriba del programa principal. Una vez que finalice la ejecución de la función distribuir bombas, esta se va a desapilar y vamos a volver de nuevo al programa principal y se va a llamar a una segunda función que se llama estado de casilla. Esta se va a ejecutar luego de hacer un clic, entonces vamos a tener la columna y la fila a donde se hizo clic. Entonces esta función se apila nuevamente arriba del programa principal y dentro de esta función hagamos de cuenta de que se hizo clic en un lugar a donde no había una bomba, entonces se va a llamar a otra función que se llama contar bombas alrededor, a la cual se le pasa como parámetro la columna y la fila. Entonces esta se va a apilar arriba de la función estado de casilla. Una vez que finalice la función contar bombas alrededor, esta se va a desapilar y se va a volver a la función estado de casilla justo después de la línea que llamó a la función contar bombas alrededor. Una vez finalizada la función estado de casilla, esta también se desapila y volvemos al programa principal de nuevo. Ahora lo que vamos a ver es qué sucede con las variables dentro de cada bloque de nuestro programa. Vamos a tener nuevamente el balde con nuestro programa principal y dentro del programa principal vamos a tener las variables cantidad de bombas y nombre de jugador, por ejemplo. Nombre de jugador va a hacer referencia a una zona de memoria a donde está almacenada la cadena Pepe Luis, y cantidad de bombas va a hacer referencia al valor entero 10. Luego dentro del programa principal se va a llamar a la función distribuir bombas, la cual va a tener una sola variable dentro de esa función que va a ser cantidad de bombas. Y esta va a hacer referencia al mismo entero que la variable cantidad de bombas de nuestro programa principal. Si recuerdan el tutorial pasado, podemos decir que la variable cantidad de bombas dentro del programa principal es la variable global y cantidad de bombas dentro de la función distribuir bombas es una variable local. Y es solo casualidad de que tengan el mismo nombre. Una vez que finaliza la ejecución de la función distribuir bombas, se va a cortar la referencia de la variable cantidad de bombas y se va a desapilar la función dentro de nuestro balde. Luego, cuando el usuario haga clic sobre una parte de la pantalla gráfica, se van a almacenar los valores de la coordenada X y la coordenada Y de ese clic en la variable yClick y xClick. Hagamos de cuenta de que X vale 7 y Y vale 3. Luego se va a llamar a la función estado de casilla, la cual va a tener las variables bombas alrededor, columna y fila. La fila va a hacer referencia al yClick y la columna va a hacer referencia al xClick. Luego, dentro de la función estado de casilla, se va a llamar a la función contar bombas alrededor, la cual va a tener dos variables, columna y fila, la cual también van a hacer referencia al yClick
y al X-click. Y una vez que se ejecute el código dentro de contar bombas alrededor, se va a obtener un return, el cual va a hacer referencia justamente a la cantidad de bombas alrededor. Y luego se va a finalizar la ejecución de la función contar bombas alrededor. Se van a eliminar las referencias al Y-click y al X-click. Y va a quedar solamente la referencia del return. Y en la función anterior, en la función estado de casilla, bombas alrededor va a hacer referencia a este return. Y finalmente el return desaparece y queda la referencia de bombas alrededor. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema de este tutorial, que es el paso de parámetros. Vamos a ver cómo funciona este paso de parámetros. Imagínense un programa el cual va a tener una función, agregar número, a la cual le vamos a pasar como parámetro un número, una lista 1 y una lista 2. Con la lista 1 vamos a utilizar el método append y le vamos a pasar el número que ingresamos. Y en la lista 2 vamos a utilizar el método de concatenación de listas para agregarle el número. Y luego finalmente vamos a devolver la lista 2. Luego tenemos inicializadas las variables edad todas, la cual es una lista que contiene los elementos 12, 14 y 16. Y la lista edades permitidas, la cual tiene los elementos 16 y 17. Edades nuevas es una variable la cual va a contener lo que devuelva la función agregar número. A la función agregar número la vamos a invocar pasándole los parámetros 18, la lista edad todas y la lista edad permitidas. Y finalmente lo que vamos a hacer es imprimir las tres listas. Los print que no tienen ningún parámetro para imprimir son solo para dejar un espacio y poder ver el resultado más claramente. Entonces el resultado es el siguiente. Tenemos la variable edades nuevas, la variable edades permitidas y la variable edades todas. Y lo curioso de acá es que la lista edades todas que pasamos como argumento a la función agregar número se modificó. Cuando nosotros en ningún momento modificamos a la variable edades todas explícitamente. Si se fijan, edades todas la inicializamos como 12, 14 y 16 y cuando la imprimimos al finalizar el programa dice 12, 14, 16, 18. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que pasó fue, teníamos el programa principal con las variables lista nueva, lista permitida y lista todas. Lista todas hacía referencia a la lista 12, 14 y 16. Lista permitida hacía referencia a la lista 16, 17. Y luego llamábamos a la función agregar número, a la cual le pasamos un número que hacía referencia al número entero 18. Lista 2 hacía referencia a listas permitidas y lista 1 hacía referencia a lista todas. Y acá viene el problema. Cuando nosotros utilizamos el método append, si recuerdan los tutoriales pasados veíamos que el método append modificaba a la lista directamente, no creaba una lista nueva. Entonces lo que sucedió es que cuando utilizamos el append modificamos la lista a la cual lista 1 hacía referencia, que era lista todas. Entonces lista todas se modificó. En cambio, cuando utilizamos el método de concatenación, se creó una lista nueva, que era 16, 17 y 18, y lista 2 pasó a hacer referencia a esa zona de memoria. Entonces, cuando finaliza la ejecución de la función agregar número, se eliminan las referencias y las variables, y queda en la sentencia return la referencia a la lista 16, 17 y 18. Y luego listas nuevas hace referencia a esa zona de memoria, y se termina de eliminar todos los valores de la función agregar número. Entonces, cuando estamos pasando parámetros, debemos recordar lo siguiente. Si un parámetro modifica su valor mediante asignación, es muy probable de que obtenga una nueva zona de memoria y pierda total relación con el argumento del cual tomó el valor. En cambio, si utilizamos operaciones como append, del o modificaciones utilizando indexación, los cambios afectarán tanto al parámetro como al argumento. Y bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.